Habíamos visto cómo retornar un objeto JSON con ActiveX Web y Rust. Lo habíamos hecho de esta manera con un rstring, pero como podrás ver, esta no es una forma tan práctica. Entonces ahora vamos a aprender una forma más sencilla de poder retornar JSONs, ya sean simples o complejos. Como siempre, vamos a iniciar creando un nuevo proyecto desde cero. Esto ya lo hemos hecho muchas veces, entonces voy a pasarlo rápidamente, pero si tú no estás familiarizado o no has visto los videos anteriores, pues te recomiendo ir a verlos para ver cómo crear un proyecto nuevo utilizando Rust y colocando ActiveX Web como dependencia. También vamos a agregar Cerde y activar el Feature Derive como parte de su dependencia. Eso lo puedes ver en el video anterior. En este caso, mi proyecto se va a llamar ejemplo respuesta JSON. Y de aquí en adelante voy a hacer todo rápidamente hasta tener el boilerplate inicial de mi proyecto. Bien, aquí ya tenemos nuestro boilerplate inicial. Incluso aquí abajo ya pusimos a correr nuestro servidor web con ActiveX Web y con Cargo Watch. Entonces, ahora, anteriormente, como te había explicado, habíamos utilizado strings, pero en este caso vamos a utilizar estructuras. Si te recuerdas, en el video anterior hablamos sobre Cerde y que podemos tener una estructura y esa estructura utilizarla como un input. Esa estructura convertirla a un JSON, o mejor dicho, recibirla como un JSON y poder deserializarla hacia una estructura. En este caso vamos a hacer el proceso contrario, que no es deserializar, sino más bien es serializar. Entonces, en nuestro ejemplo vamos a simular que creamos un API que va a retornar los datos de un autor de libros. Entonces podemos crear una estructura que represente a un autor. Y de este autor vamos a hacerlo muy simple. Solo vamos a colocarle que tiene un ID, que va a ser un sign8, un nombre que le vamos a poner como string y un apellido que vamos a ponerlo como un string. Entonces, como te mencionaba, vamos a serializar este objeto, o sea, el proceso contrario. Aquí ponemos derive, serialize. Ahora, si te estás preguntando si puedes combinar deserialize y serialize en una misma estructura, sí, sí puedes hacerlo. Solo lo incluyes aquí y lo pones en el derive. Listo, ahora ya tenemos la estructura de nuestro autor y la vamos a serializar. Ahora creemos un método que podamos consultar mediante get. Creamos una ruta, aquí la llamamos autor. Y no vamos a recibir parámetros, lo vamos a hacer simple. Ya sabes que en el video anterior hemos explicado cómo poder recibir diferentes tipos de parámetros en los videos anteriores. Entonces aquí vamos a poner una función asíncrona, le vamos a llamar autor. No vamos a recibir nada como parámetro y lo que vamos a retornar, aquí está la parte importante. ¿Qué retornamos? Anteriormente habíamos retornado un HTTP response, pero me gustaría mostrarte que también lo podemos hacer con responder, que ya habíamos hablado en la introducción de esta serie. Esta es una de las formas que en la documentación de ActiveX Web muestran cómo poder retornar un JSON. En la documentación de ActiveX Web, esa forma lo podrás ver utilizando el módulo web y retornando un JSON. Entonces, aquí lo que voy a hacer es iniciar una persona perdón, una persona no, es un autor. Vamos a iniciar un autor que es de tipo autor, como nuestra estructura, y la vamos a inicializar de una vez con los valores que queremos. Por ejemplo, ID la vamos a poner 1. Nombre le vamos a poner aquí Rusty y este es un string, entonces lo vamos a pasar a tu string. Y apellido vamos a poner aquí full stack, que también es un string. Entonces aquí ya tenemos a la estructura que vamos a retornar y simplemente la respuesta es web. Hay un método que se llama JSON y dentro de ese método pausamos el autor, grabamos. Entonces aquí lo que estamos diciéndole a ActiveX es: hey, mira, serializa este autor como JSON utilizando el módulo web
Y lo único que nos falta es agregar esta ruta a nuestra aplicación. Eso lo hacemos aquí con Service y ponemos aquí autor. Ok, entonces lo grabamos, solo dejamos que termine de refrescar y listo. Ahora lo que podemos hacer es probar nuestra ruta y verificar que en realidad estamos retornando un JSON. En este caso yo lo voy a hacer con Postman. Aquí ya tengo mi Postman preparado. Entonces he colocado el método get. La ruta es autor, no necesito ningún parámetro. Y ahora si le doy send, veo que me ha retornado un status code 200. Justamente me devuelve un JSON. Y si yo veo los encabezados, entonces ya le agregué el content type por defecto, sin que yo se lo tenga que definir explícitamente. Perfecto, hasta aquí podríamos dejar el video, pero me gustaría también comentarte otros datos importantes. Si ves, el status code es 200, pero ¿qué pasaría si no queremos retornar un 200, sino que quisiéramos retornar un 201? El problema es que con el módulo web JSON no podemos hacerlo, no podemos cambiar el status code. Entonces, si tú quieres cambiar el status code, una forma bastante sencilla de hacerlo es, en lugar de retornar un responder, mejor retornar un HTTP response. Y aquí quitamos esto y lo que vamos a hacer es retornar un HTTP response. Como sabes, hay un método para, por ejemplo, si queremos retornar un 201, podríamos poner aquí created. O si no, lo podemos hacer como lo hicimos en la introducción del video, utilizando los headers. Pero como quiero mantener el video sencillo, lo podemos utilizar con un created. Pero recuerda, si quieres retornar otro status code como por ejemplo, un error de validación, podrías mandar un bad request que sería un status code, un bad request que sería un status code 400, a un server error que sería 500, etcétera. Yo en este caso lo voy a mantener sencillo. Le voy a poner aquí created. Y ahora lo que podemos hacer es, al HTTP response le podemos decir que retorne un JSON. Y si te fijas en la definición de la función, dice que lo que recibe como parámetro es la serialización, la implementación de la serialización de un JSON. Y eso ya lo estamos logrando con Cerde. Entonces aquí solo pasamos al autor, grabamos, dejamos que refresque. Ok, ya refrescó. Volvemos a Postman. Si yo vuelvo a ejecutar esto, veo que me retornó nuevamente el JSON, pero me cambió el status code. Otra cosa que quería comentarte es que no necesariamente debes retornar JSON sencillos como este. Puedes retornar algo mucho más complicado. Ya que estamos hablando de un autor de libros, lo que podemos hacer es retornar un listado de los libros que este autor ha escrito. Si yo me regreso al código, entonces a este autor le podríamos agregar un vector de libros, pero esos libros tienen un título, tienen, por ejemplo, van a tener un ID si fueran una base de datos real y muchos más datos, números de páginas, etcétera. Pero en mi caso quisiera simplemente retornar el ID y los títulos del libro. Para ello, lo que podemos hacer es crear otra estructura que represente un libro. Como dijimos, vamos a manejar un ID que sería un signedDate y el título. A este título le vamos a poner que es de tipo string. Y nuevamente este libro tiene que ser parte de nuestro JSON de respuesta. Es decir, que tenemos que serializarlo. O sea que podemos simplemente aquí poner derive, poner serialize. Y listo, aquí lo estaríamos serializando. Y ahora a nuestro autor vamos a poner aquí un nuevo atributo que le llamaremos libros, que va a ser un vector, y este vector va a ser de libro. Ok, es un vector de libros. Antes de guardarlo, antes de guardar el archivo, vamos ahora a agregar ese vector en nuestra respuesta. Entonces aquí podemos poner libros. Este es un vector. Recuerda que hay un macro vect que puedes utilizar en Rust para inicializar un vector. En este caso, aquí el primer ítem va a tener un ID va a tener un ID 1 y el título va a ser mi curso de Actix Web. Y esto es un string, entonces lo pasamos a un string y vamos a agregar otro ítem. Aquí ponemos una coma y este es nuestro segundo ítem que va a tener un ID 2. Vamos a poner aquí
un título y le vamos a llamar mi blog. Yo sé que no son libros, pero es solo para ejemplificar. Entonces grabamos. Aquí el autoformateador lo puso mejor. Ahora, si te fijas, esta ya es una estructura un poco más compleja, ya es un JSON un poco más complejo. Ya refrescó nuestro servidor y si regreso a Postman y le doy Send, entonces ahora veo que aparte de la información básica, también me está devolviendo un JSON más complejo, con más opciones. Y aquí en realidad estamos serializando dos estructuras. Estamos serializando la estructura de autor y estamos serializando la estructura de libros. Pues bueno, eso es todo lo que tenía hasta ahora. Ahora ya no solo sabemos recibir JSONs como inputs a una ruta, sino que también tenemos una mejor manera de poderlo responder sin depender de los strings, sino más bien serializando estructuras. Espero este video te haya sido de utilidad. Si no estás suscrito aún, suscríbete, es totalmente gratis. Si te ha gustado el video, dale like y compártelo en tus redes. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.